Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar una problemática actual en nuestro país y en el mundo entero. La prensa amarilla o sensacionalista tiene la función de comunicar de manera de ser extremadamente polémico y querer llamar atención. Trata de armar un quilombo. Se define como la tendencia a producir sensación, emoción. Algunos de los temas más utilizados en el amarillismo son los hechos policiales, conflictos de parejas, accidentes y sobre todo la política, para poder atrapar a los televidentes, lectores y usuarios. Su origen se remonta en los fines del siglo XIX, en 1895 y en 1988. Existía una pugna periodística entre dos diarios neoyorquinos, entre ellos el New York World y New York Journal. De ese entonces publicaron una tira cómica llamada Yellow Kid, el cuyo color representa el tipo de periodismo extremo, sensacionalista y exagerado, los cuales ambos competían para generar más ventas y causar conmoción a los lectores. Actualmente estos medios priorizan en difundir una noticia sobre asuntos específicos que llaman la atención en lugar de tomar casos importantes. Se convierte en morbo. El día de hoy vamos a ver qué tan informados está la población sobre este interesante tema. Carlos, te escuchamos. Buenas a todos, el día de hoy vamos a recorrer diversas partes de Lima con Miraflores, San Isidro, por todos lados para preguntar sobre cuál es la opinión de la gente sobre la prensa amarilla y qué soluciones darían. Ahí nos vemos. Tengo un conocimiento relativamente vago, por así decirlo, pero sé a lo que se refiere. Bueno, la prensa amarillista es cuando los medios de información usan ciertas noticias o ciertas tendencias para llamar la atención del público, no siendo realmente lo que está ocurriendo, sino una especie de exageración o incluso mentiras mediáticas. Tengo una vaga idea de lo que es. Tengo entendido de que en muchos medios de información se generan ciertas noticias que no son relevantes a lo que está sucediendo y que por tanto distraen en gran medida la atención de los consumidores y no termina informando realmente de lo que debería saber la gente, ¿no? Termina desviando la atención. Sí, la prensa amarilla es aquella comunicación que solamente se encarga en mentir, en crear morbo y nunca decir la verdad. ¿Un ejemplo? Un ejemplo claro que puede ser son las de los programas de chismes, como la que hay de Amor y Fuego, canales de Willow tipo Beto a Saber, Magali, todos esos programas que lo único que provoca es odio y separación en nuestro país. Entiendo que es prensa sensacionalista, prensa que miente, que manipula, ¿no? Prensa que es tendenciosa. Existe bastante en el tema de redes sociales, tanto en redes sociales como en la televisión, el hecho de querer llamar la atención o exagerar los titulares, por así decirlo, para obtener vistas. Es algo que aquí en el Perú es muy abundante, ¿no? Sí, mucho. O sea, creo que el amarillismo es prácticamente la única clase de información que circula ahora por los medios. La exacerbación de la inseguridad creo que se ha vuelto uno de los principales motores, y también el juicio hacia el gobierno, uno de los principales motores del amarillismo en el país. Sí, creo que podría dar un caso bastante reciente que ha ocurrido y que se ha expandido demasiado y que no debería haber sido de esa forma. Es el caso de la señora embarazada, que realmente fue un caso de no hacer un chequeo de segunda mano, ¿no? Y de los mismos medios que solo agarraron información que tomaron y enfrente con el objetivo de poder lanzar algo que pudiera vender, lo lanzaron sin haber hecho o revisado antes los hechos. Y por lo tanto ha causado conmoción por muchos días cuando otras cosas importantes estaban sucediendo. Exige bastante, ¿por qué? Porque como toda persona le gusta lo que es el morbo, le gusta ver, por así decirlo, la intimidad de las personas. Nunca se preguntan si está bien hostigar a la gente, y
las personas le gustan nada más. Nada. Sí, definitivamente, en todos los países. De hecho que acá hay prensa amarilla, prensa exagerada, manipuladora, tendenciosa. Sí, sí, sí hay. Sí, siempre lo hubo y desde hace mucho tiempo también, ya que me dedico a leer también lo que es periódicos. Y siempre se ha visto más en lo que vendría a ser en caretas o en comercios, la parte de lo que es crímenes. Es algo, bueno, que poco ético, por así decirlo, porque en realidad el hecho de exagerar los titulares para obtener vistas, ya sea lucrándose con situaciones de, por ejemplo, he visto también situaciones en las que se lucran con asesinatos, etcétera. En realidad es algo poco ético que se realiza, ¿no? Creo que actualmente es la única forma en la que los medios tradicionales, como la prensa escrita o los noticieros, creen que es la única forma de llegar a la población o a la masa, ¿no? Tratar de cautivar su atención, pero no creo que sea lo correcto, porque a la larga creo que se genera un pensamiento dependiendo del tipo de noticias, que acá es como que muy trágico, al menos en Lima, una sensación de paranoia en la gente. Considero que es un tema bastante complicado. No importa en qué país sea, creo que siempre va a existir la prensa amarilla y es un poco inevitable hacerlo, más que nada por el mismo comportamiento de los consumidores, ¿no? Está en nosotros ese comportamiento y yo creo que no debería ser así, ¿no? Deberíamos tratar de educarnos más, tratar de revisar de segunda mano cierta información antes de quedarnos solo con lo superficial para evitar este tipo de cosas. Una porquería, no aporta nada en la prensa, insulta a todas esas personas que han estudiado, que han dedicado toda su vida a dar información para que luego lo reemplace con morbo, mentiras, chismes y desinformación. Que es muy mala porque puede decidir elecciones, puede, si quiere, tumbarse un congreso, tumbarse un gobierno. Sí, es mala, es nefasta, creo yo. En una parte te quieren reflejar por una parte quieren llamar la atención al público, pero también te quieren enseñar lo que vendría a ser el tema de que cómo es que termina o cómo es el actuar de las personas, delincuentes o asesinos en general, de cómo torturan o cómo ellos actúan con la gente inocente. He visto bastantes en redes sociales, en Facebook, más que nada en Facebook, porque ahí es donde está la prensa escrita, como el Popular, el Trome, esas prensas que se le cataloga como prensas amarillistas. Como había mencionado antes, creo que es la prensa, los medios tradicionales como la prensa televisiva y también los medios escritos, ¿no? Como los periódicos, que usualmente vemos noticias que ya, a veces superan la realidad, o incluso el titular mismo es como una especie de clickbait de la internet, ¿no? Llaman la atención a que lo leas, pero en realidad no es, la información no está bien planteada, y a pesar de que en el texto puede estar bien escrito, la gente no suele leerlo, no solo se queda con el titular y eso genera desinformación. Principalmente los medios informativos. Se expanden primero los medios tradicionales a través como que de la televisión, a través de la radio, a través de los periódicos, pero también mucho en el periodismo virtual, que ahora como la gente tiene tiene libre acceso al internet, puede publicar lo que sea y de esa forma desinforma a mucha gente porque tiene mucho más acceso a llegar a muchas más personas, ¿no? Creo que es una situación un poco compleja, ¿no? Siempre se respaldan en esto de, ¿cómo se llama? El derecho de expresión, la libertad de expresión,
Pero y si tú pones ciertos límites, ya se puede entender como que estás limitando lo que están informando. Así que creo que la única forma de mitigar esto sería que la gente empiece a consumir medios alternativos de información. Y eso, o sea, porque no creo que pueda existir un cambio real en realidad, o sea, en estos medios. No creo que dejen de hacerlo. Creo que una de las cosas más importantes sería reforzar la educación. Creo que si si reforzamos la educación, yo creo que muchas personas estarían más motivadas a poder averiguar, a poder saber más, a buscar la verdad por su propia cuenta, a no solo quedarse con algo que se les entrega y ya. Creo que todo parte de la educación, ¿no? Y en cómo el Estado administra eso, porque sobre todo en zonas más alejadas las personas no tienen acceso a muchas cosas que nosotros tenemos. Las personas a distintas clases sociales y es bastante difícil, entonces sería principalmente, y que la mayor parte de la población es gente que no tiene acceso, no tiene tanta facilidad a esas cosas, sería la educación. Eso está difícil porque como toda persona les gusta lo mórbido, siempre las personas quieren saber qué hay más allá, nunca se toma la molestia en dejarlo. Es como la comida chatarra, hay que dejarla, nunca hay que... Y si la verdad las personas quieren verlo, por lo menos no se queden con una versión, vayan a investigar un poquito más, porque la verdad tarde o temprano va a salir a la luz, y esa prensa lo único que va a hacer es separación y confusión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.